Buenos días. Hoy quiero hablaros de la bisexualidad, un tema del que se habla poco, pero que se vive a menudo, con confusión y con sufrimiento. Entonces, con las constelaciones sabemos poco sobre la sexualidad y quería comentarles lo que hemos podido observar. Gracias a Bert Hellinger hemos podido comprender, ver, experimentar que la heterosexualidad o la homosexualidad vienen dada por destino y que todo lo que podamos trabajar para ser más felices, más en nuestra vida, nos ayudará a disfrutar de nuestra heterosexualidad o de nuestra homosexualidad, de la que tenemos, ¿vale? Y sería erróneo buscar cambiar esa identidad sexual. También podemos ver que hay actualmente, quizá en todas las épocas, pero actualmente lo vemos bien, definición sexual no por destino, sino más bien por reacción. Hay entornos o países en que mujeres deciden vivir su vida sexual desde la homosexualidad por desprecio a los hombres, por rechazo a los hombres. Y hombres que prefieren vivir su sexualidad desde la homosexualidad por miedo a las mujeres. Otra cosa es el hecho que vemos mucho en constelaciones, que todo el mundo reemplaza una o varias personas, uno o varios ancestros. Y cuando ese reemplazo es profundo, pues llevamos también la definición sexual de ese ancestro, sus emociones, la manera en la que vivió. Y allí es donde se puede observar que el sistema utiliza a los vivos para representar ancestros excluidos, olvidados, y la energía toma a los vivos independientemente de su sexo. Y podemos ver que a un hombre le ha tocado reemplazar a una o a varias mujeres de su sistema familiar. O viceversa, a mujeres les han tocado reemplazar a un hermano muerto, a un tío abuelo que fue excluido o a un ancestro víctima o perpetrador, ¿no? Entonces, esas intrincaciones, esos reemplazos sistémicos, confunden mucho, porque vivimos sin saber en absoluto que estamos reemplazando o viviendo aspectos de la vida de otra persona. Y crea una confusión interna en que sentimos una necesidad por un lado y otras necesidades por otro, opuestas, contradictorias. Y sí, la vida nos propone pruebas, conflictos que al solucionarlos, al superarlos, muchas veces ya dejamos atrás cosas del pasado. Y sobre todo con las constelaciones. Cada vez que hacemos una constelación y que liberamos la imitación de un ancestro, pues también limitamos la necesidad de imitar la vida sexual de ese ancestro. Con lo cual, poco a poco, con el crecimiento o con las constelaciones, se puede decir que uno se va sintiendo como más unificado en la heterosexualidad o en la homosexualidad, pero que ese aspecto, esa vivencia de la bisexualidad
yo no lo he visto, y puede que sea por destino, pero yo lo he visto más fruto de una contradicción en lo que es nuestra definición sexual propia, que sea homo o hetero, eso ya es otra cosa, y lo que nos ha tocado vivir desde lo sistémico. Creo que esto es importante y no puedo decir algo más porque todavía no he experimentado más que esto, ¿no? Os invito a ver la unidad online sobre la homosexualidad. Allí podéis tener más material, reflexión, constelaciones, textos que os ayudarán a situar cómo vemos la homosexualidad como destino en las constelaciones. Bien, espero haber aportado un poco de luz. Os dejo.